Buen día a todos, mi nombre es Mariana Segade. En el día de la fecha voy a desarrollar la presentación de mi trabajo de investigación final para obtener el título de grado de licenciada en fonoaudiología. El tema es técnica de reentrenamiento para el tinnitus crónico y subjetivo, el cual es una revisión sistemática. La directora de este trabajo es la licenciada Ariana Zum, a la cual quería agradecer por haberme acompañado en todo este proceso de elaboración. También mis agradecimientos al Comité de Trabajo de Investigación Final por los aportes que me han realizado y me han ayudado mucho. Agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba por la formación académica que recibí en estos 5 años, a mi familia, a mi esposo Hernán, a mi hijo Valentín, que está en camino, a mi madre, a mi padre, que me guía desde el cielo desde hace 3 años, a la fonoaudióloga Mariana Cardona, quien fue el apoyo profesional y es mi apoyo profesional desde el área de la audiología. Ella no pudo estar presente en el día de hoy. Y por último, a mi amiga, hermana de la vida y también colega, a la cual conocí en el transcurso de la carrera, la fonoaudióloga Melissa Peluc Maurín, que me apoyó muchísimo en este último trayecto de la carrera y siempre. Bien, para dar comienzo a el desarrollo de la presentación, voy a comenzar diciendo que, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial padece de tinnitus y el 4% de la población en los Estados Unidos acude a una consulta. El hecho de que el paciente acuda a la consulta significa de que el tinnitus está impactando negativamente en algún aspecto de su vida. Respecto a la clasificación de tinnitus subjetivo y crónico, el tinnitus subjetivo, a diferencia del objetivo, es aquel que no presenta una causa orgánica aparente y es el que presenta mayor predominio en la población. Por otro lado, el tinnitus crónico, según la Academia Americana de Tinnitus, es aquel que presenta una duración mayor a 6 meses. Por otro lado, es importante destacar que el tinnitus no es una enfermedad por sí misma, no tiene una entidad clínica propia, sino que es un síntoma que puede estar presente en distintas patologías, como también en distintos síndromes. Por otro lado, la terapia de reentrenamiento del tinnitus cuenta con 5 principios básicos. El primero es que se basa en el modelo neurofisiológico de Hastrobov, que es el modelo más aceptado en la actualidad, y este modelo refleja que el tinnitus puede causarse en cualquier lesión de la vía auditiva y su producción es a nivel de los núcleos subcorticales. Por otro lado, este modelo destaca la participación de 2 sistemas. Por un lado, el sistema límbico, que es aquel encargado de que el paciente le otorgue em, una valoración negativa al tinnitus, y por otro lado, el sistema nervioso autónomo, que es aquel que refiere o que ocasiona las molestias del mismo. El segundo principio tiene que ver con que este tipo de tratamiento es personalizado. ¿Qué significa? De que antes de iniciar el tratamiento se hace una valoración en el paciente y de acuerdo a la cantidad de síntomas que presente, el paciente va a formar parte de una de las 4 categorías que menciona el autor. El tercer principio básico es el principio de habituación. La habituación no significa de que el paciente va a dejar de percibir el tinnitus, sino que va a dejar de ser consciente e inconsciente de él, no influyendo o impactando de alguna manera negativa en algún aspecto de su vida. El cuarto principio es que este tratamiento es una terapia holística. ¿Qué significa? Que a diferencia de otro tipo de terapias, es una terapia que ve al paciente como un ser biopsicosocial. Es decir, no se concentra solamente en el síntoma, sino que también tiene en cuenta su aspecto emocional y social. Y por último, el quinto principio tiene relación con las 2 vertientes que conforman este tipo de terapia. Por un lado, la terapia sonora, que está conformado por enmascaradores de distintos ruidos, pero en el caso de este tratamiento, le da mucho hincapié al ruido blanco, y por otro lado los dispositivos auditivos o audífonos que incluyen también este programa y que de acuerdo al formato que uno lo aplique va a poder, en este caso, realizar la habituación. Y el asesoramiento educativo, que no tiene que ver con una terapia psicológica, sino que el objetivo es brindarle al paciente información sobre el sistema auditivo y sobre cómo surge el tinnitus para erradicar el pensamiento de que el tinnitus es consecuencia de alguna patología y lo más común es que el paciente lo asocia a la presencia de algún tumor.
Bien, como antecedente de esta investigación, en el año 2010, la revista Cochrane publicó una revisión sistemática de la misma temática, la cual incluyó un solo artículo que, si bien cumplía con todos los criterios de inclusión, presentaba baja calidad el artículo, motivo por el cual, 10 años después, la presente revisión sistemática pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe evidencia científica en base de datos indexadas sobre la efectividad de esta terapia de reentrenamiento del tinnitus en personas adultas con tinnitus crónico y subjetivo durante los años 2010 y 2020? La hipótesis planteada es que esta terapia de reentrenamiento del tinnitus puede considerarse como un tratamiento efectivo en personas adultas con tinnitus crónico y subjetivo. El objetivo general de la presente revisión fue analizar artículos científicos en base de datos indexadas que traten sobre la efectividad de este tratamiento en personas adultas con tinnitus crónico y subjetivo durante los años 2010 y 2020. Los objetivos específicos fueron, por un lado, identificar artículos científicos donde se haya aplicado la terapia de reentrenamiento de tinnitus en personas adultas con tinnitus crónico y subjetivo. El segundo objetivo fue analizar la calidad de estos artículos previamente identificados y el tercer objetivo fue describir la evidencia científica en referencia a la presencia o ausencia de efectividad de la terapia de reentrenamiento del tinnitus en personas adultas con tinnitus crónico y subjetivo. Respecto al diseño metodológico, la variable de interés de la presente revisión sistemática fue evaluar la efectividad de la terapia del reentrenamiento del tinnitus. Las dimensiones de esta variable fueron, por un lado, terapia sonora, por otro lado, el asesoramiento educativo. Las subdimensiones de esta variable fueron audífonos y enmascaradores para la dimensión de la variable terapia sonora y la información sobre el sistema auditivo y su fisiología para la dimensión de la variable asesoramiento educativo. El indicador de esta variable fueron los puntajes de los distintos cuestionarios que se han aplicado en los artículos, los que, según el rango en que se encuentre este puntaje, va a reflejar si el impacto negativo del tinnitus mejoró, se empeoró o se mantuvo después del tratamiento. El tipo de estudio es una revisión sistemática que, según Berra, lo refiere como que tiene como objetivo la búsqueda, la evaluación y la síntesis del conocimiento científico actual de un tema determinado que esté provisto de artículos originales de una manera rigurosa y planificada. Para realizar esta búsqueda se utilizaron distintos términos o descriptores que fueron clasificados según la situación clínica, la intervención, los tipos de estudios apropiados y la población. Estos descriptores de la situación clínica fueron tinnitus o hipoacusia, de la intervención fueron terapia psicofisiológica, terapia combinada y terapia. De los descriptores, los tipos de estudios apropiados fueron ensayos clínicos aleatorizados y respecto a la población en humanos. Todos estos descriptores fueron combinados por medios de operadores o lógicos o booleanos, que fue AND, OR, NOT, que permite combinar, sumar o excluir información. Por otro lado, estos descriptores se aplicaron tanto en el título, en el resumen, como en las palabras claves de los distintos artículos. Y la búsqueda se realizó en base de datos y revistas electrónicas, que entre ellas fueron PubMed, Lilacs, Springer Link, Revista Cielo, Science Journals y The Journals of International Advanced Otology. Las palabras claves utilizadas fueron terapia de reentrenamiento del tinnitus, ensayo controlado aleatorizado, tinnitus y terapia. Por ser una revisión sistemática, la población estuvo conformada por artículos científicos que refieren sobre la efectividad de este tratamiento, y la muestra quedó determinada según los siguientes criterios de inclusión que voy a mencionar por 30 artículos científicos. Uno de los criterios de inclusión fueron que los artículos debían estar o pertenecer a revistas indexadas. Segundo, que refieren sobre la efectividad de este tipo de terapia de reentrenamiento del tinnitus. Y por último, artículos que se encuentren dentro del límite temporal entre los años 2010 y 2020. Bien, respecto a las técnicas e instrumentos, la técnica fue el análisis crítico del diseño metodológico en los diferentes artículos
y los instrumentos fueron plantillas de lectura crítica que fueron modificados para la presente investigación con una evaluación de puntajes por medio de la escala de Likert que va del 1 al 4. Se han utilizado distintos instrumentos, en este caso 4, porque se han aplicado según los distintos tipos de estudios o investigaciones que se habían encontrado. Una de las plantillas de lectura crítica fue la de Zing, que se aplicó en estudios con carácter de hipótesis explicativa y carácter empírico experimental, que fue el caso de los ensayos clínicos aleatorizados. La segunda plantilla fue la plantilla de Trent, que se aplicó en estudios con las mismas características de hipótesis y de carácter empírico, pero la diferencia es que fueron para estudios cuasi experimentales, que son aquellos donde no hay una aleatorización en la asignación de la muestra. Este mismo instrumento se modificó para ser aplicado en los estudios preexperimentales, que son aquellos cuyo carácter de hipótesis es descriptivo correlacional. Por otro lado, otro instrumento que se aplicó fue el de MinSIR, que se aplicaron en aquellas investigaciones de carácter de hipótesis descriptiva correlacional y carácter empírico no experimental o observacional. Por último, se aplicó el instrumento Strobe a un solo caso de corte, que es aquel tipo de estudio que presenta un carácter de hipótesis explicativa y un carácter empírico no experimental o observacional. Bien, presentación de datos y análisis de los resultados de la presente revisión sistemática. De los 30 artículos, 28 presentaron o reflejaron, presencia de la efectividad de esta terapia, mientras que 2 reflejaron una ausencia de efectividad. De los 28, 9 presentaron regular calidad de información y 19 presentaron buena calidad de información, mientras que los 2 restantes, un artículo presentó mala calidad de información y otro artículo presentó regular calidad de información. En conclusión, del total de los 30 artículos, un solo artículo presentó mala calidad de información, 10 regular calidad de información y 19 presentó buena calidad de información. Por otro lado, ¿qué es lo que sucedió con este impacto negativo que percibe el paciente posterior al tratamiento? De los 30 artículos, 28 reflejaron que hubo una mejora de este impacto negativo, mientras que 2 reflejó que este impacto se mantuvo y ninguno reflejó un empeoramiento del impacto. Por otro lado, cuando se analizaron los distintos artículos, se observó que muchos de ellos han aplicado más de un artículo y algunos artículos solo aplicaron un solo cuestionario. La variable que mayormente estudiaron fue la variable impacto calidad de vida por medio del cuestionario THI o Tinnitus Handicap Inventory, que evalúa el impacto en la calidad de vida desde una esfera funcional, emocional y catastrófica. Por otro lado, 12 artículos han aplicado cuestionarios relacionados con la disciplina psiquiátrica o psicológica. Por ejemplo, evaluaban el impacto respecto a la depresión y respecto a la ansiedad. 7 artículos han aplicado la escala visual analógica y dentro de estos 7 artículos aplicaron esta escala para evaluar la habituación del paciente respecto al tinnitus. Esto sucedió en un solo artículo. Y 2 artículos han aplicado el cuestionario Tinnitus Questionnaire o TQ, que evalúa el impacto desde el punto de vista del descanso del paciente, desde el impacto desde el auditivo y el impacto desde lo emocional. Bien, para la discusión final también se determinaron datos para poder debatir, entre ellos fue la duración del tratamiento. 14 artículos, la duración en 14 artículos fue menor a 6 meses, la duración del tratamiento en 4 artículos fue menor a 12 meses y la duración en 12 artículos fue mayor a 18 meses. Respecto a la versión de terapia de entrenamiento implementada, 21 artículos aplicaron una versión original del tratamiento, mientras que 9 han aplicado una versión modificada. Y con respecto a la reclasificación que menciona el autor durante todo el proceso del tratamiento, de los 30 artículos, 26 no utilizó esta reclasificación y 4 sí la aplicó. Bien, con respecto a la discusión y comentarios de esta revisión sistemática, como mencioné anteriormente, la duración, el tipo de versión aplicada
como la presencia o no de la reclasificación de Hastrepow durante todo el proceso, son parte del formato de esta terapia. Respecto a la duración, el autor indica que, si bien al comienzo, a los 6 primeros meses de iniciar el tratamiento, se puede ver mejoras, no significa de que esta efectividad se prolongue y perdure a largo plazo. Lo que se observó es que en la mayoría de los artículos la duración fue menor a los 18 meses, que es lo que indica este tipo de terapia, con lo cual no podemos inferir que esta efectividad perdure a través del tiempo si no hubo otra medición a posterior. Por otro lado, también se observó que algunos artículos aplicaron una versión modificada respecto a la terapia original, incorporando técnicas respiratorias, de relajación, relacionadas con terapias psicológicas, fisioterapéuticas, que no cumplen con los pasos de la versión original. Con lo cual, esto también nos dice que no podemos inferir un resultado de la versión modificada a la versión original. Por otro lado, muy poquitos artículos incluyeron esta reclasificación, que es muy importante porque altera el carácter personalizado de este tratamiento. Queriendo decir que, si en el caso de un paciente que no fue reclasificado, se le puede estar dando un enfoque erróneo de tratamiento, con lo cual esto también va a afectar el resultado. Y lo que se observó es que el factor emocional influyó, sobre todo en el único artículo de mala calidad, de manera negativa. ¿Por qué? Porque en estos pacientes el hecho de no obtener un resultado óptimo a corto plazo originaba tener mayor ansiedad. No hubo una reclasificación y se podría pensar de que si hubiese habido una reclasificación, tal vez se podría haber descartado de la muestra, ya que este tipo de tratamiento excluye cualquier alteración o patología a nivel psicológico o que requiera terapia psicológica. Bien, como antecedente de investigación, con la revisión sistemática publicada por la revista Cochrane en el año 2010, una de las similitudes es que también habían encontrado varios artículos que implementaban una versión modificada, y con respecto a las diferencias, que en la anterior revisión sistemática refiere que que la terapia de reentrenamiento era superior a la terapia de enmascaramiento, que es otro tipo de terapia. Y la presente revisión sistemática, en uno de los artículos, refiere que ambas terapias son igualmente efectivas. Las limitaciones con las que me he encontrado durante el desarrollo de la presente revisión sistemática es que no todos los estudios fueron ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que son aquellos que nos permiten y nos dan mayor grado de certeza a la hora de determinar si un tratamiento es efectivo o no. Por otro lado, otra de las limitaciones es que no todos los artículos fueron o aplicaron la versión original, con lo cual era uno de los objetivos de la revisión. Para futuras investigaciones, sería óptimo que se pudiera incorporar la variable habituación y poder correlacionar con los resultados de la variable impacto en la calidad de vida, que fue lo que más se estudió en la mayoría de los artículos. Por otro lado, sería óptimo que se pudiera valorar la eficacia de los distintos enfoques de esta terapia desde las distintas categorías que menciona Hastrewoff. Como conclusión final de la presente revisión sistemática y respondiendo a la inicial pregunta de investigación, esta revisión podría concluir de que esta terapia de reentrenamiento del tinnitus es efectiva, debido a que la gran mayoría de los artículos reflejan esta efectividad, pero sin embargo, no todos los estudios fueron ensayos clínicos aleatorizados, que, como mencioné anteriormente, son los que presentan mayor grado de validez y de certeza a la hora de poder definir si un tratamiento es efectivo o no. Y por otro lado, no todos el formato que se aplicó fue el formato original, con lo cual no podemos inferir, extrapolar ese resultado como resultado de la versión original. Todo esto mencionado podría dar hincapié a que futuras investigaciones pudieran realizarse trabajos de campo respetando tanto el tipo de estudio como el formato de tratamiento, y esto va a permitir que podamos corroborar con mayor veracidad y tener mayor conocimiento científico, y corroborar con mayor veracidad si este tratamiento es realmente efectivo o no. Muchas gracias a todos.